¿Vieron cómo es esta etapa virtual que mucha gente te avisa por WhatsApp que ya está ingresando y que están entrando, así que estamos aguardando temas de conectividad? Mientras vamos esperando, les voy a ir contando que esta es una primera conferencia en el marco de un ciclo de conferencias que estamos coordinando desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública con el Gobierno del Chaco, en un proceso que está coordinado por quien está aquí presente, la subsecretaria de Presupuesto, Eliana Oviedo. Hola Eliana, ¿cómo estás? Y ahí, saluda, perfecto. Y que estamos colaborando con el gobierno de Chaco en la profundización de los aspectos relacionados con temas muy, muy técnicos, apasionantes para nosotros, y seguramente la gente de salud, educación y otros ministerios debe estar bastante, ojalá que esté bastante apasionada después de todas estas conferencias y todo lo que estamos trabajando, porque hay mucho, y seguramente después de esta conferencia y con todo lo que nos comparta Jorge Sotelo, se van a entusiasmar más. Les anticipo que Jorge Sotelo no solamente es un gran conocedor, especialista, experto en estos temas, sino que además tiene una capacidad enorme para poder transferir y espero que apasionar a todos ustedes, y con esta idea siempre que vinculada a la planificación, el presupuesto y cómo podemos desde el gobierno darle trazabilidad a la política pública. Y cuando uno dice hay que bajar la desnutrición, hay que bajar la mortalidad, y son cómo transformar esa expresión de deseo o ese dilema que nos encontramos en nuestras casas hablando quizás un domingo en un asado, en una charla en un café, cuando nos toca la afortunada opción de ser funcionarios y trabajar, ¿cómo hacemos para bajar eso a tierra? ¿Cómo transformamos esa expectativa de todos nosotros en algo que se haga realidad? Y ahí viene la importancia de la planificación, el presupuesto, la administración financiera pública, las metafísicas, todas esas cuestiones que parece que fuera solamente algo que hay que hacer para que Hacienda esté contento y me pueda habilitar la partida. En realidad son todos temas muy importantes para que todos nosotros como funcionarios y como representantes de la cosa pública podamos utilizar al presupuesto, al plan y a todo lo que lo rodea y a la administración financiera pública como una verdadera herramienta de gestión. Así que bueno, mientras terminamos de abordar, Eliana, ¿ya estamos? ¿Sí estamos? Espero todo ok para comenzar, ¿eh? Sí, no, ahí te estaba enviando de que está la ministra, Maya Wolfling, así que bueno, que es la que encabeza un poco este tema, este proyecto, y todos los meses que estuvimos trabajando a través de ustedes, y estas charlas que damos inicio hoy, y que van a ser los martes y los jueves, en transcurso de lo que queda de este mes y del mes siguiente, así que yo les cedo la palabra. Impecable. Gracias, Eliana. No estaba viendo esta cosa del Zoom que no nos permite ver a todas las caritas juntas y todas las camaritas. Le damos la bienvenida entonces a la ministra de Planificación y Economía, Maya Wolfling. Espero haber pronunciado bien el apellido, disculpa si no. La verdad que muy entusiasmados, agradecidos por la participación y por el apoyo, que no es menor, el apoyo político a este tipo de procesos y conferencias y charlas, que es central para que estas cuestiones también sean aplicadas luego de esta conferencia, ¿no? Que todos se vayan no solamente con el conocimiento y con las ideas, sino que se encuentren con el apoyo político, y esto es realmente algo para destacar. Así que sin más, le doy la palabra, antes de presentar a Jorge Sotelo, a la ministra de Planificación y Economía para que haga la apertura del evento. Adelante, Maya, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Desde ya, muchísimas gracias por participar. Nosotros desde que empezamos la gestión pusimos como uno de los puntos claves la cuestión de la capacitación. O sea, si bien nosotros estamos del lado de la planificación y de la ejecución de políticas públicas, creemos que ese es un trabajo en equipo, y es clave para eso el fortalecimiento del recurso humano, digamos, de todas estas personas que en algún punto formamos parte de la creación y la formulación de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Es un trabajo en equipo e incluso articulación entre todas las áreas.
Y un poco en la línea de lo que decías recién, Gonzalo, sí, a veces pasa de que el resto de las áreas interpreta que es una cuestión nuestra, digamos, desde economía, que empezamos a exigir un montón de cuestiones que tienen que ver con la planificación y con los procesos, y que se cumplen porque son una exigencia nuestra, y en realidad nosotros lo que queremos transmitir y queremos hacer parte es que no es que es una exigencia, digamos, de por sí, sino que al contrario creemos que es parte de esto y queremos que el resto comparta la valoración que nosotros tenemos de todas estas cuestiones que a veces uno dice, pucha, agregan más trabajo, es más difícil, es una exigencia, sí, pero estamos convencidos de que vale la pena y es el camino por el cual vamos a ir mejorando todo el tiempo la planificación de las políticas públicas y también el momento de la ejecución, ¿no? Más allá de la planificación es un proceso continuo que nosotros lo vamos viviendo todo el tiempo, y en función a cuáles son los resultados de esa implementación, volvemos a planificar y corregir esa planificación para volver cada vez mejores estas políticas que todo el tiempo estamos implementando cada uno de nosotros en el lugar donde está. Cada una de las personas que está participando hoy de la capacitación es una herramienta clave, es un eslabón clave en esta cadena que hace que todas las políticas públicas puedan implementarse y que nos ayuden a cumplir ese objetivo que tenemos entre todos, que es mejorar la vida de la sociedad para la cual trabajamos entre todos. Así que desde ya muchísimas gracias por acompañarnos desde el primer momento. Hace mucho que venimos trabajando juntos, y también a todo el equipo que está formando parte de la capacitación, así que desde ya agradecidos. Muchas gracias, ministra de Planificación y Economía, Maya Wolfling, no sé si pronuncio bien. Sí, bastante bien. Bastante bien. Sí. Fascinó de nuevo. Y bueno, gracias de nuevo, y voy a presentar al expositor de esta conferencia, el profesor en filosofía Jorge Sotelo, magíster en alta dirección pública y doctorado en ciencias sociales, es docente universitario de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo, consultor internacional en políticas públicas y es experto especialista en planificación pública. Jorge, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gonzalo, por la presentación y por la invitación a este ciclo de charlas, y gracias, Maya, por estar organizando este tipo de procesos que yo creo que son imprescindibles en todas nuestras administraciones. Bueno, y buenas tardes a todos. No aseguro que les vaya a motivar y a apasionar en la medida que dice Gonzalo, porque estos temas a veces pueden volverse áridos, pero bueno, estamos todos metidos en estos temas en alguna medida porque nos apasionan las políticas públicas, porque nos apasiona el sector público, porque creemos en el rol del Estado y creemos que lo que hagamos a partir del Estado en beneficio de la sociedad tenemos que hacerlo con el mayor rigor posible para obtener los mejores resultados que podamos, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo es un compromiso para todos nosotros poder discutir y avanzar en esto. Gonzalo, tenemos creo que una hora, ¿no?, de charla. Sí, correcto. La idea es que tu exposición se desarrolle durante 40 minutos, el tiempo que vos requieras, y abrimos después un espacio a preguntas o consultas que tuvieran los participantes en caso de existir. Así que adelante. Bien. Sí. Yo voy a ir hablando, la charla de hoy va a girar en torno a la acción del Estado, a los distintos tipos de acciones estatales. Y en alguna medida, más allá, digamos, de la formulación teórica de estos temas, son temas en los que todos los que estamos acá reunidos en este Zoom seguramente somos expertos. Por lo tanto, va a ser una conversación con ustedes y yo les pido, quiero decirles que no tengo ningún problema y les pido que lo hagan, que me interrumpan y me hagan preguntas a medida que yo voy avanzando, no hay ningún problema. Creo que eso puede enriquecer el desarrollo de los temas, o los que quieran hacerlo al final, y los que quieran hacerlo a través del chat, también. Lo único que yo no voy
a estar muy atento al chat, pero Gonzalo, vos podés ir advirtiendo de cualquier consulta o pregunta que haya sobre el contenido de la charla, ¿sí? Bueno, ahora hay que compartir pantalla, ¿no? Para las presentaciones. Vamos a ver si me sale todo esto. Bueno, yo quisiera empezar, los temas de hoy van a ser temas bastante generales, creo que esto va a continuar con una serie de charlas en las que se van a poder ir profundizando parte de las cosas que yo planteé hoy en este primer gran marco que Gonzalo me propuso en el marco del programa de capacitación, tal como está diseñado. Y por lo tanto, yo voy a tratar de empezar por lo más básico, que es conversando un poco sobre los temas de políticas públicas, ¿sí? Les voy a proponer a ustedes iniciar compartiendo algunas definiciones sobre políticas públicas y a partir de ahí ir adentrándonos en los resortes, los recursos, las modalidades que tiene el Estado de intervención sobre los problemas públicos. Así que voy a ir compartiendo de a ratos una presentación y de a rato a la cara. Bueno, ¿dónde está esto? Ya voy, ténganme paciencia. Jorge, disculpa, mientras estás compartiendo, solo te comento que en 2 momentos hubo como un ruido en la comunicación. Eventualmente, si se cortara o algo parecido, te aviso. Dale, perfecto. Bueno, les decía, comencemos conversando un poco sobre políticas públicas. Para eso voy a compartir algunas definiciones, que son definiciones conocidas, definiciones clásicas de políticas públicas, para resaltar algunos elementos nada más. Cuando hablamos de políticas públicas, es muy común, los que trabajamos en el análisis de políticas públicas, encontrarnos con esta definición que nos trae una serie de elementos vinculados a las políticas que desarrolla el Estado, ¿no? Políticas públicas, Medina Thuening, la definen como el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental frente a un problema. Es una definición clásica, es interesante. A mí lo que me gusta destacar de esto es que cuando hablamos de autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental, estamos claramente hablando del Estado, lo que quiere decir que las políticas públicas, cualquiera sea su configuración, siempre compromete la acción estatal, y el hecho de que la política pública es algo que el Estado desarrolla en relación a un problema público. Me interesa resaltar ahí el concepto de problema. Hay otra definición, la de Thomas Dye, que es graciosa, pero que es una definición que enrostra una certeza muy marcada, que es que la política pública es cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer. Lo que resulta atractivo de esta definición tan simple es justamente la última parte, lo de no hacer. O sea que la omisión de acciones frente a determinados problemas también constituye parte de una política pública. Es una opción de la política pública. Hay una tercera definición, que si se quiere es un poco más armadita conceptualmente, que dice, bueno, la política pública es un conjunto de objetivos, de decisiones, de acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Una definición un poco más detallada, aparece el tema de los objetivos y aparece el tema de los problemas como producto de una priorización, no solamente del gobierno, sino también de los ciudadanos. Acá aparece la sociedad, la ciudadanía, que no solamente es simple destinatario, sino que es parte
de la construcción del problema al que tiene que dar respuesta la política pública. Y finalmente, una definición vernácula, clásica también, la de Oslak y O'Donnell, que dice, bueno, es un conjunto de acciones u omisiones, al igual que la definición de Thomas Dye, que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Es decir, acá tenemos cosas interesantes, acciones u omisiones, tenemos el concepto de intervención del Estado, de modalidad de intervención del Estado, que es de lo que me gustaría hablar a lo largo de la charla, en relación a un problema. Lo único que acá el problema está nombrado como una cuestión que concita la atención, el interés, la movilización de los actores de la sociedad. Es decir, no es cualquier problema. Es un problema que se ha transformado en una cuestión social. O sea, supone que hay un proceso de construcción del problema, de construcción social del problema. Y esto es interesante porque de alguna manera da por tierra con la visión más simplista y tecnocrática o positivista que puede tener uno, pensando que los problemas públicos son problemas que están ahí afuera, objetivos, y que uno puede, lo que tiene que hacer es descubrirlo y responder a ellos. No, los problemas son una construcción social, ¿sí? Prueba de esto es, por ejemplo, hoy a nosotros nos parece absolutamente razonable y de sentido común que haya políticas públicas dirigidas hacia el problema de la violencia de género. ¿Sí? Hace unas décadas atrás, ese problema no se había transformado en una cuestión social, problematizada socialmente. Es más, estaba naturalizado o estaba conceptualizado como algo que pasaba puertas adentro de los hogares, ¿no? Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se transformó en una cuestión problematizada socialmente y por lo tanto se transformó en un problema objeto de políticas públicas y de intervención estatal. O sea, hay un proceso que es un proceso social, y a ese tipo de problemas el Estado da respuesta con distintas formas de intervención que tiene sobre los problemas. ¿Sí? Bien, si esto es así, digamos, si destaco acá algunos de los conceptos que me interesaba remarcar, problema, Estado, acciones, intervención, la pregunta que aparece con esto es, bueno, ¿qué acciones o cuáles son las acciones que lleva adelante el Estado en su intervención frente a un problema público? Es una pregunta que parece sencilla, pero que nos obliga a ver cómo respondemos desde el punto de vista de quienes queremos profundizar en los temas de políticas públicas, de acción estatal, de administración, para poder actuar con mayor rigor, ¿no? Bueno, hay una respuesta que es muy habitual, que es muy conocida, en relación a este tema, que ha circulado mucho en las últimas décadas, que tiene que ver con un modelo que se llama, que algunos denominamos cadena de valor público, ¿sí? Que es un modelo muy sencillo. Ustedes saben que los modelos son siempre una simplificación de la realidad, y los modelos son buenos cuando son muy simples y permiten explicar mayor cantidad de cosas, ¿no? El modelo de cadena de valor público como un modelo descriptivo del accionar del sector público, básicamente lo que nos dice es que el sector público es un lugar en donde se desarrollan operaciones que transforman ciertos insumos, ciertos recursos, en productos que el sector público, que salen del sector público y que el sector público entrega a la sociedad. ¿Sí? Un esquema sencillísimo, tiene 3 elementos: operaciones o procesos que transforman recursos en productos. ¿Y qué son estos productos que salen del sector público a la sociedad? Bueno, son bienes y servicios, ¿sí?
por poner los ejemplos clásicos, que siempre lo usamos porque son muy didácticos, digamos. Por ejemplo, el servicio de educación que brinda el sistema de educación público es un producto, es un servicio que el sector público brinda a la comunidad, a la sociedad. ¿Sí? Los servicios de salud son otro producto. El servicio de alumbrado, el servicio de barrido y limpieza a nivel municipal son productos del sector público. Ahora, se supone que esos productos, a su vez, tienen ciertos efectos que en este modelo se llaman resultados e impactos, que ya son cosas que ocurren fuera del sector público, en la sociedad, como consecuencia, entre otras cosas, de los bienes y servicios que el sector público provee. O sea, si dentro de los productos, por ejemplo, en el campo de la política de salud, yo tengo el control de embarazadas y la atención del parto en instituciones de salud, bueno, muy probablemente eso va a tener ciertos efectos que puede tener que ver con el nivel de cobertura de las embarazadas, y se puede llegar a expresar, por ejemplo, en indicadores como impacto, en indicadores de morbilidad y de mortalidad de las madres y los niños, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad materna podría ser un indicador de impacto de las acciones que yo hago y que denomino producto y que son servicios, como el control del embarazo y la atención del parto, ¿no? Pero ya eso, la mortalidad materna, estos indicadores, digamos, estos grandes indicadores que constituyen indicadores de impacto, son ya las consecuencias de los servicios que el sector público brinda y ocurren ya en el terreno de la sociedad. Como ustedes ven, esto es un modelo extremadamente sencillo, pero que tiene la virtud de que a mí me permite interrogar a cualquier institución pública tomando en consideración estos 5 elementos. Yo a cualquier institución pública puedo preguntarle, puedo interrogarla, puedo inquirirla, preguntándome qué productos está generando esta institución, qué bienes y servicios. Y esos bienes y servicios, qué resultados y qué impacto están teniendo, o pretenden ellos que tengan y cuáles efectivamente están teniendo. Y para obtener estos productos, cuáles son las operaciones que realiza y qué tipo de consumo de recursos consume esta institución. Yo con esto puedo lograr una fotografía de cualquier institución pública, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, pero también de un hospital o de una escuela, ¿sí? Del Ministerio de Economía o del Ministerio de Producción. Cualquiera sea la temática que aborde una institución pública, yo puedo interrogarla de acuerdo a este sencillísimo modelo y puedo ya empezar a tener y a organizar información relevante de esa institución que me van a constituir como una suerte de foto de ese organismo, ¿sí? Una de las ventajas que tiene además este modelo es que nos permite ubicar claramente cuál es el ámbito de los distintos abordajes que tienen los procesos de producción pública en la administración. Por ejemplo, el proceso mediante el cual se define el perfil de producción de una institución y se definen los resultados y los impactos esperados en esa institución, es un proceso que podríamos llamar planificación estratégica de la conducción de ese organismo, de la alta dirección de ese organismo. Es decir, no hay nada más estratégico que definir el perfil de producción de un organismo público. Y uno lo define pensando que con ese perfil de producción va a obtener determinados resultados y determinados impactos. Esto es parte del proceso de planificación de la alta dirección de un organismo público. Ahora, dado ese perfil de producción, dado los bienes y servicios que esa institución pretende realizar en determinada cantidad y calidad, las operaciones que va a tener que realizar esa institución para poder lograr ese perfil de producción y por lo tanto los recursos que va a consumir, es lo que podríamos llamar planificación operativa. O sea,
los cuadros medios de la institución, a partir de estas grandes definiciones de la planificación estratégica de un organismo, tiene que organizar las acciones de ese organismo para poder asegurar esa producción, ¿sí? Y cuando uno piensa en el presupuesto público, uno podría decir que la formulación presupuestaria también actúa en ese hemisferio izquierdo de la cadena de valor. O sea, la formulación presupuestaria trabaja también sobre esta parte de la cadena de valor que tiene que ver con qué productos va a generar el organismo, y por lo tanto trata de prever que los recursos y los productos estén organizados de acuerdo a las reglas técnicas del presupuesto, para que los recursos puedan estar en tiempo y forma para asegurar o garantizar la producción que el organismo está queriendo llevar adelante. O sea, actúa sobre la misma cadena de valor. Esto es interesante porque todos nosotros que venimos del sector público sabemos que muchas veces la planificación va por un lado y el presupuesto va por otro, ¿no? En realidad, tanto la planificación de alta dirección, la planificación operativa o el presupuesto siempre están trabajando sobre lo mismo, que son los procesos productivos del sector público. Por eso es tan importante conocer los procesos productivos del sector público. Y es algo que nosotros, poniendo la mano en el corazón, sabemos que no siempre lo conocemos en detalle. Si nosotros nos preguntáramos por cada uno de nuestros organismos cuáles son las principales relaciones de insumo-producto, probablemente no las manejemos con la claridad que tendríamos que manejarlo. Por lo tanto, esto ya es todo un desafío para nosotros, ¿no? Fíjense ustedes qué lugar importante ocupa el eslabón de la producción, de los productos. Si ustedes se fijan bien en el gráfico, el eslabón de los productos es el eslabón que une tanto la planificación estratégica como la planificación operativa y la formulación presupuestaria. Es un elemento absolutamente importante, y de acá surge la necesidad de que nosotros conozcamos al dedillo, por decirlo de alguna manera, la producción de nuestros organismos. No, está complicadísimo. Un sindicalista que cursó una maestría. Ya pasó. No dijo nada mal. Clave en este sentido. Ahí está. Y esto es importante tener en cuenta, porque digamos que el énfasis en términos presupuestarios ha ido, yo diría que en la cadena de valor ha ido históricamente de izquierda hacia derecha. O sea, el presupuesto tradicional ha sido un presupuesto que ha estado siempre centrado más bien en recursos, ¿sí? Y que se ha guiado fundamentalmente por el patrón histórico de gasto del Estado y algún comportamiento incremental del gasto, ¿sí? El presupuesto por programa, que es en realidad una técnica que data desde hace muchísimas décadas, el presupuesto por programa viene ya desde la década del 60 del siglo pasado, lo que ha intentado hacer es trasladar justamente el énfasis hacia los productos. Es decir, no, primero veamos qué vamos a generar, qué vamos a producir, y después veamos qué recursos necesitamos. Y todos ustedes saben, por lo menos los que están trabajando en los temas de presupuesto, que ahora la tendencia es ir más a la derecha todavía, que es, pongamos la vista en los resultados, no nos basta con los productos. Y esto está muy bien, tenemos que ver qué efectos el presupuesto tiene en la sociedad. Pero ojo, una de las cosas que nosotros planteamos con bastante énfasis es, yo no puedo saltar a los resultados si antes no conozco con detalle la producción de mi organismo público. Yo sé que hay participantes de distintas instituciones, pero digo, para los cuadros técnicos del Ministerio de Planificación y Presupuesto, esto es lo que nosotros conocemos en el presupuesto como metafísicas, ¿sí? Acá es donde nosotros tenemos definidas las metafísicas. Por ejemplo, si mi producto es servicio educativo de nivel primario, la metafísica va a ser ese nombre del producto, pero además su unidad de medida, que probablemente sean alumnos matriculados, y la cantidad. Esos tres elementos, la naturaleza del producto, la unidad de medida
y el volumen de producción es lo que termina definiendo la producción pública en este esquema, ¿no? Por lo tanto, en general, no siempre, pero los productos en este modelo pueden ser cuantificados en números absolutos, ¿no? En tanto que los resultados y los impactos generalmente se siguen a través de indicadores que trabajan sobre la relación entre distintas variables, digamos, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poco más en eso. Digo, por ejemplo, si yo tuviera acá, como estábamos hablando recién, el servicio educativo del nivel primario, probablemente el resultado, que está más pegado al producto, sea la tasa neta de cobertura de la educación primaria, y el impacto, bueno, el impacto puede en ese caso identificarse impactos en distintos órdenes de la vida comunitaria, ¿no? Bien. Otra ventaja que tiene la cadena de valor como modelo, bueno, acá tengo graficado esto que le decía recién, ¿no? ¿Dónde estaba el énfasis del presupuesto tradicional? ¿Dónde está el énfasis del presupuesto por programa? Y el énfasis del presupuesto por resultado, que está más en lo que en inglés se dirían los outcomes, ¿no? O los efectos de la producción pública. Bueno, otra ventaja de la cadena de valor público tiene que ver con la definición de indicadores que permita de alguna manera dar cuenta de los procesos productivos de nuestras instituciones. Esto quiere decir, si yo tengo claramente identificado cuáles son los procesos productivos de mi organismo, bueno, yo tendré indicadores que me permitan, digamos, dar cuenta de los distintos eslabones de la cadena. Entonces tendré indicadores de recursos, indicadores de producto, indicadores de resultado, indicadores de impacto. Por ejemplo, el indicador cuantitativo de producto es en general la metafísica del presupuesto, pero también puedo tener indicadores de calidad de la producción. Y también puedo tener indicadores que vinculen los distintos eslabones de esta cadena de valor. Entonces, por ejemplo, tendré indicadores que vinculan los recursos con la producción, que serían los típicos indicadores de eficiencia, o indicadores que me vinculen la producción pública con sus efectos, con sus resultados y sus impactos, que suelen ser indicadores de eficacia, o en algún caso de efectividad. O sea, hasta ahora, yo lo que estoy haciendo es hablando bondades de la cadena de valor público. Realmente creo que es un modelo muy sencillo que permite abordar el sector público con sencillez, pero con cierto rigor, digamos, ¿no? Ahora me voy a meter en otras complejidades. Cuando quieran, me interrumpen y me preguntan o aportan ejemplos. Yo encantado de la vida. La naturaleza de las relaciones entre los componentes de la cadena de valor. La cadena de valor acá empieza a presentar ciertas dificultades. La graficación de la cadena de valor es la de un modelo bastante sencillo, presupone unas relaciones de causalidad entre los recursos, los productos, los resultados y los impactos, pero la verdad es que la naturaleza de esta relación que se da entre recursos y productos es diferente a la que se da entre productos, resultados e impactos. Acá nosotros tenemos relaciones que son, le podríamos llamar relaciones técnicas de insumo-producto, que son absolutamente cognoscibles. O sea, mis procesos productivos pueden ser muy sencillos o muy complejos, pero yo puedo conocer las relaciones de insumo-producto. Son relaciones técnicas. Yo sé qué recursos, qué insumos tengo que combinar en mi operación para obtener determinados productos. O sea, si yo voy a brindar determinada cantidad de servicios de salud, de consultas de salud en el segundo nivel de atención, seguramente voy a tener que tener una determinada cantidad de camillas, de estetoscopios, de balanzas, de médicos, de enfermeras, ¿sí? O sea, sé qué insumos necesito combinar para poder brindar mi servicio. Son relaciones cognoscibles. Muchas veces no las conocemos por una falencia nuestra, pero son cognoscibles. En cambio, las relaciones que se dan entre los productos y sus efectos son relaciones de otro tipo. Este hemisferio de la cadena de valor, yo lo que diría es que es una
un hemisferio que está caracterizado, sus relaciones están caracterizadas por mucha incertidumbre y por una gran complejidad. Es decir, es muy probable que yo pueda cumplir con el perfil de producción que me propuse, pero también es probable que ese perfil de producción no ocasione los resultados y los impactos que yo estaba esperando. Es muy probable. Es más, yo diría que es muy frecuente, que casi siempre pasa así, que los resultados y los impactos de una política no, en general, no, o sea, distan de ser los que se habían planificado. A veces para peor, a veces para mejor incluso, pero frecuentemente los resultados que estoy esperando no se dan, o no se dan en la medida que estaba esperando, o se dan otros resultados que no estaban previstos y que son positivos, o se dan otros resultados que no estaba esperando y que son negativos, pero en general ese es un mundo bastante complicado, bastante complejo y de mucha incertidumbre, ¿sí? Yo siempre cuento como anécdota que en un trabajo que yo hice en la República de Guatemala, me encontré con indicadores muy malos en términos de salud. Es decir, Guatemala debe ser uno de los países con peores indicadores de salud de Latinoamérica, a excepción de Haití, que es el que peor está, ¿no? Pero el indicador de mortalidad materna en Guatemala era altísimo, era muy alto, estoy hablando del año, bueno, esto igual hace ya como 10 años, pero estaba en el orden de los 250 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Es un indicador muy alto en América Latina, y cuando uno miraba la producción, uno se encontraba con que la mayor parte de los partos de los niños guatemaltecos eran tenidos por comadronas. Había en ese momento dos mediciones, una decía que el 60% de los partos eran tenidos por comadronas y otro decía que el 80% de los partos. En cualquiera de los casos, el parto institucional, en instituciones de salud, era muy bajo, ¿no? Era relativamente aceptable en las zonas urbanas y era prácticamente inexistente en las zonas rurales, y además es un país con muchos accidentes geográficos, mucha selva, muchas comunidades indígenas diferentes, con lenguas diferentes, con muchas barreras de acceso a los servicios de salud, tanto económicas, físicas como culturales. Y por lo tanto, el impacto, digamos, yendo no para la derecha de la cadena, en la mortalidad materna era altísimo. Y en esa misma época yo viajo de Guatemala a República Dominicana a hacer otro trabajo en otro sector, pero por curiosidad pregunto por los indicadores materno-infantiles y me encuentro que la situación en Dominicana en términos de producción pública era completamente diferente. Había un 95% en la cobertura de control de embarazo y había un 98% de parto institucional. O sea, era completamente diferente a la de Guatemala, y eso es lógico porque Dominicana es una isla muy pequeña, sin accidentes geográficos, con una buena estructura de hospitales, sin demasiadas diferencias culturales, trataban muchísimo mejor en términos de producción pública. Sin embargo, el indicador de mortalidad materna era similar a la de Guatemala, ¿no? Después me puse a investigar por qué, pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa, yo con control de embarazo y con parto institucional debería impactar fuertemente en el indicador de mortalidad materna, bueno, en muchos casos puede no pasar, ¿sí? Porque ese ámbito de la política es un ámbito muy complejo, mucho más complejo e incierto sobre todo que el hemisferio izquierdo de la cadena de valor. Entonces, esta es una primera deficiencia que tiene el modelo, ¿no? Que nos presenta todas estas relaciones como si fuesen del mismo tipo, y la verdad es que son relaciones de naturaleza diversa. Nos lleva a pensar en una cosa muy mecánica, que si yo tengo estos productos voy a tener estos resultados y voy a tener estos impactos. Y no, la verdad es que si yo tengo estos recursos puedo tener estos productos, pero quizás no pueda tener los resultados y los impactos que estoy esperando. Entonces, eso a nosotros nos llevó a señalar
que a veces el modelo de cadena de valor público puede inducir a cierta confusión sobre la naturaleza de las relaciones que hay entre sus componentes, y además, algo que hasta ahora no he comentado, pero que ustedes pueden darse cuenta rápidamente. El modelo de cadena de valor público tiene un sesgo productivista muy fuerte. O sea, presenta el accionar del Estado como si todo fuese prestación de bienes y servicios, ¿sí? Y la verdad es que el Estado tiene distintas funciones y herramientas y hace mucho más que prestar bienes y servicios. O sea, presta bienes y servicios. Es algo muy importante desde la actividad estatal, pero además hace otras cosas y la cadena de valor no expresa eso. Y el otro punto es que tiene un carácter muy lineal, que de alguna manera podríamos decir que no nos permite abordar o expresar o analizar o registrar la complejidad que tiene en general una política pública, ¿sí? Bueno, guiado por ese señalamiento, nosotros nos propusimos en términos conceptuales y metodológicos tratar de evolucionar, digamos, del modelo de cadena de valor público, que es muy conocido, que seguramente ustedes lo conocen, los organismos suelen difundir mucho este modelo, está por detrás de muchas herramientas de planificación, irnos hacia lo que estamos llamando ahora modelo de análisis de la acción estatal, ¿sí? En algún momento le llamamos modelo de agregación de valor público para evitar el concepto de cadena, pero ahora directamente le estamos llamando modelo de análisis de la acción estatal porque presentamos distintos tipos de acción estatal. Y entonces, para complejizar ese modelo de cadena de valor, nosotros lo que hacemos es, tratamos de incorporarle, tratando de no perder simplicidad, pero sí de que el modelo nos permita retratar mejor las políticas públicas, de examinar críticamente y complejizar un poco tanto la lógica vertical como la lógica horizontal de la cadena. Y eso es lo que voy a exponer ahora, ¿sí? Empezando por la lógica horizontal, ¿sí? ¿Qué vamos a decir para tratar de ser lo más didáctico posible y no aburrirlos? Bueno, que el concepto de producto, del concepto de producto hacia la derecha, o sea, hacia el campo de los resultados de los impactos, hacia el campo de las hipótesis de política, en realidad, más que una cadena, nosotros lo que tenemos es una relación reticular. La relación entre un producto público y sus efectos suele ser mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Concretamente, sería la representación gráfica que nosotros estamos teniendo en la cabeza, ¿no? En general, los resultados y los impactos suelen ser efectos de más de un producto público y muchas veces de distintos organismos públicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué planteamos este modelo más reticular que el modelo lineal de la cadena? Bueno, ustedes deben tener muchos ejemplos de resultados que son resultados de más de un producto público. Y muchas veces de más de una institución, ¿sí? Además de todo el servicio educativo que brindan, por ejemplo, las provincias, no sé cómo es la realidad en el Chaco, pero nosotros en provincia de Buenos Aires hemos detectado muy claramente, si uno tuviera que pensar un resultado en términos de la tasa neta de cobertura en la educación primaria, que se incrementó mucho con la implementación de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Entonces, en general, los resultados suelen ser efectos no solamente de un producto, sino de más de un producto y de más de una institución pública. Del mismo modo que un producto puede dar lugar a más de un resultado, e incluso muchas veces en distintos sectores de política. Tengo otros comentarios más, lo voy a pasar rápido, probablemente en los ejemplos, las preguntas o ejemplos que ustedes den, salgan más casos que podamos analizar. Pero para no consumir tanto tiempo, la lógica entonces, la complejidad de la lógica horizontal es de producto hacia la derecha, pero también de producto hacia la izquierda. En ese sentido, digamos, tampoco hay una cadena lineal, sino que la generación de un producto terminal, como se dice en el presupuesto,
de un producto público terminal, de un bien o un servicio que se entrega a la población, suele ser el resultado también de una red de producción que suele ser bastante compleja. En ese sentido, la representación gráfica sería más o menos de este tipo. Una institución suele tener algunos productos terminales que entrega a la población, pero lo que tiene por detrás es una red de producción, una red de productos intermedios, directos e indirectos, que son los que nos permiten luego generar esos productos terminales. Este tema del hemisferio izquierdo es sumamente importante pensándolo desde el punto de vista del presupuesto. El conocimiento acabado de cómo son los procesos productivos es lo que a nosotros nos va a permitir diseñar estructuras programáticas presupuestarias que sean útiles, ¿sí? Es sobre este tipo de representación gráfica que se van identificando las actividades específicas, los programas, los subprogramas, las actividades comunes, las actividades centrales, ¿no? Según cómo están ubicados en la red productiva, ¿sí? En la red de producción. O sea, la red de acciones presupuestarias que supone una estructura programática presupuestaria surge de esta red de producción que se identifica en un organismo público, ¿sí? Y luego viene la lógica vertical. Hasta ahí hay algún tipo de preguntas. Voy a suspender un poco esto, así nos vemos. ¿Algún tipo de pregunta, de comentario, de ejemplo que ustedes puedan brindar? Por favor, denle, así tomo un poquito de mate. Aprovecho para comentarles que obviamente utilizando las ventajas de este tipo de herramientas, podrían ustedes ir vía chat, ir escribiendo alguna consulta o algún comentario a medida que va Jorge Sotelo exponiendo, y así cuando hacemos la pausa o algún momento de preguntas, ya nos queda como para poder responderla. Así que si no tienen preguntas por ahora, no tienen ninguna pregunta o consulta, duda, comentario, reflexión. Bueno, Jorge, has podido tomar poco mate, no todo el que pretendías. Continúo. Espero haya sido suficiente. Quiero igual solamente... quedan unos 10 minutos. Estás bien con el tiempo, ¿no? Como para redondear. No, tengo mucho más. O sea que los voy a hacer quedar a todos acá hasta la hora de la cena, sin ningún problema. Bueno, adelante. Un comentario que hago es, hace unos años atrás, nosotros trabajamos en la provincia del Chaco el tema de estructuras programáticas presupuestarias a partir de la cadena de valor, tratando de identificar esos procesos productivos. Seguramente hay algunos ejemplos que pueden vincular las estructuras programáticas con estas grandes funciones de producción que supone este cuadro de la izquierda. Bueno, voy a avanzar, me voy a apurar, Gonzalo, porque no quiero que me quede el resto fuera, ¿sí? Ahí están viendo de vuelta la pantalla, ¿verdad? Bueno, me interesa entrar porque lo que más me interesa, bueno, lo anterior también me parece que es para tener en cuenta la complejidad de las políticas públicas, su forma de graficarla, pero me interesa mucho entrar en el tema de la lógica vertical de la cadena, en cómo evitar el sesgo productivista que tiene la cadena de valor, ¿sí? Para esto, lo que nosotros hemos hecho es, hemos tomado algunos autores clásicos de economistas que se han dedicado a la economía del sector público. Por ejemplo, pensando en esto de la lógica vertical, primero lo que quiero decir acá es la teoría del presupuesto por programa. Si ustedes miran, por ejemplo, las bases del presupuesto por programa, las bases conceptuales del presupuesto por programa, aquel libro del año 79 de Matus, Macón y Arrieche, van a ver que ellos ya distinguen dos tipos de acciones del Estado. Distinguen las acciones de producción, que son objeto del presupuesto, y las acciones de regulación, ¿no?
pero mucho antes que ellos, si por ejemplo uno atiende a la obra clásica de Musgrave, de Richard Musgrave, sobre la hacienda pública, él decía, bueno, hay tres funciones del Estado. La asignación, que con eso él se refería a la producción de bienes y servicios, la estabilización, que es el control de las variables macroeconómicas, que básicamente él lo pensaba como destinadas a fomentar el pleno empleo y la estabilidad de precios, y la distribución, decía él que eran las transferencias que estaban pensadas para promover la equidad. Si uno piensa, por ejemplo, si uno examina la obra de Stiglitz, también ve que él identifica 4 funciones que también tienen que ver con producción, por un lado, con regulación, por otro. Él pone ahí también las compras de bienes y servicios por parte del Estado y la redistribución. Y hay un librito de 1970 de dos argentinos, que es Ricardo Chivotti y Enrique Sierra, que ellos identifican muy claramente 4 funciones, que es producción, regulación, acumulación y financiamiento. Bueno, nosotros revisando este tipo de autores, que nos sirvió mucho para conceptualizar lo que yo les voy a mostrar ahora, lo que hicimos fue reescribir, digamos, por decirlo de algún modo, la lógica vertical de la cadena de valor público de esta manera. Dijimos, bueno, las acciones del Estado no son solamente las de producción, sino que hay por lo menos 4 dimensiones, para no complejizarlo demasiado. La de orientación estratégica. Rápidamente, las acciones de producción tienen que ver con la cadena de valor que vimos antes, pero lo que hacemos ahí es distinguir 2 tipos diferentes de producción. La producción directa de bienes y servicios, por un lado, y por otro lado, la formación de capital fijo público. Es decir, para hablar en cristiano, esto sería la inversión pública, las obras públicas, ¿no? Que estrictamente no es producción de bienes y servicios, sino que es acumulación. Es una función de acumulación, es una función de incremento de las capacidades del Estado en términos de infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces esto nos da lugar a una graficación de este tipo, ¿no? Por un lado está la producción de bienes y servicios, y por otro lado está la producción de capital fijo, que en general suele ser interpretada como una producción intermedia. O sea, si yo quiero brindar más servicios de salud, probablemente tenga que construir Jorge, no sé si nos escuchás, quedaste congelado. Evidentemente bajo la señal. y Hola, ¿sí? hola Jorge. Sí, quedaste congelado recién. Los últimos 10 segundos, 15 segundos se perdieron. Bueno, ahora me están escuchando, ¿no? Sí, sí, perfectamente, gracias. Bueno, y entonces, esto que llamamos inversión pública, bienes de capital, o capital fijo público, en general es un producto intermedio, es conceptualizado como un producto intermedio, pero muchas veces también tienen sus propios resultados e impactos, como puede pasar, por ejemplo, con la infraestructura vial, con la construcción de puertos, aeropuertos, que son intermedios en relación a las actividades sociales que potencian, pero en términos públicos, digamos, son prácticamente como producción final, pero sigue estando dentro de la función de acumulación de capital fijo, digamos. Esto es una distinción que queremos hacer en el campo de la producción, porque ahora yo, cuando interrogue a una institución, no solamente voy a atender a los bienes y servicios que presta, sino también a su perfil de inversión pública, ¿sí? Bueno, por otro lado, está esta función de distribución. El Estado tiene una función importante de redistribución del ingreso, ¿sí? Esa redistribución del ingreso puede ser indirecta, se puede dar a través de la prestación de bienes y servicios, gratuitos, por ejemplo, o a bajo costo, pero muchas veces esa distribución es directa. Y básicamente esto tiene un tipo de graficación de este tipo. El producto, más que bienes y servicios, son prestaciones dinerarias, ¿sí? El output son prestaciones dinerarias. Y la operación siempre es una misma, es transferencia. No hay un proceso estrictamente de producción, sino de distribución. Es dinero que se encuentra en una cuenta del Estado y que pasa a una cuenta de particulares, ¿sí?
Por ejemplo, ejemplos de esto, lo digo rápidamente para avanzar, las jubilaciones, las pensiones, la asignación universal por hijo, las becas estudiantiles, son prestaciones dinerarias. Pero también en esta función estaría, por ejemplo, todo el tema de subsidio al sector privado, ¿no? A los servicios, por ejemplo, los subsidios al sector de servicios eléctricos, o de servicios de agua, o de servicios de transporte, ¿no? Los subsidios también constituyen prestaciones de la función de distribución directa, ¿sí? Y entonces yo ahora ya empiezo a interrogar a las instituciones sobre su perfil de bienes y servicios, sobre su perfil de inversión pública y también sobre su perfil de distribución directa. Esta institución está, qué tipo de prestaciones dinerarias tiene, cómo complementa la prestación de bienes y servicios con prestaciones dinerarias. Y luego la interesante función de regulación, ¿sí? Una gran parte de lo que el sector público hace, tan importante como la prestación de bienes y servicios, o como el resto de las funciones que describí recién, es la regulación. ¿Qué son las regulaciones? Bueno, las regulaciones son ni más ni menos que intentos de regular o pautar el comportamiento de terceros, ¿sí? Generalmente se expresan a través de normas, que pueden ser leyes, que pueden ser decretos, que pueden ser resoluciones, pero que siempre tienen la particularidad que lo que intentan hacer es pautar el comportamiento de terceros actores, sean ciudadanos o sean instituciones, ¿no? Hay regulaciones propiamente dichas, que son estas que les acabo de decir, por ejemplo, una exención impositiva, es una regulación. Las normas de tránsito son regulaciones. Los códigos urbanos, la autorización para construir hasta determinada cantidad de pisos, son regulaciones. Las zonas que están fijadas para emprendimientos industriales son regulaciones. La obligatoriedad del nivel educativo, el nivel educativo obligatorio en la política de educación es una regulación que se complementa con la prestación de servicio educativo. Son regulaciones duras que se toman a través de normas. Y luego hay regulaciones más blandas que yo las llamo disposiciones orientadoras, que son simplemente decisiones de política que intentan inducir determinados comportamientos. Las primeras funcionan sobre un principio de coerción. Si no se cumple con determinada regulación, bueno, pueden haber ciertas consecuencias, pueden haber premios y castigos, por decirlo de alguna manera. En tanto que las de abajo son regulaciones que funcionan sobre el principio de persuasión, ¿sí? Se intenta orientar el comportamiento, pero no es tan dura como la primera. Doy un ejemplo acá. Si yo tengo un impacto esperado, por ejemplo, este ejemplo no está hecho sobre Argentina, que es productor de trigo, sino sobre otro país. Si mi intento es reducir las importaciones de trigo, ¿sí? Probablemente yo tenga que pensar en resultados de este tipo. Por ejemplo, aumentar la superficie sembrada con trigo y aumentar la productividad de trigo por hectárea. Es decir, dos resultados que me llevarían a incrementar el volumen de producción de trigo para reducir las importaciones. Bueno, yo para lograr esos resultados probablemente piense en determinada producción de bienes y servicios, por ejemplo, la entrega de material de siembra, la ayuda a los productores para preparar el suelo, el extensionismo agropecuario, la asistencia técnica a productores para que produzcan mejor ese cultivo y tengan mejores rindes, está perfecto. Esto es lo primero que pensamos cuando pensamos en una política agropecuaria, pero también esto puede estar impulsado por ciertas regulaciones o medidas de política, como puede ser, por ejemplo, la exención impositiva cierta exención impositiva para los productores de trigo. Y muchas veces esa regulación puede tener más fuerza para generar el resultado que la de arriba, que dice declaración de autoabastecimiento de trigo en 5 años, como un ejemplo de lo que podría ser una disposición orientadora que brinde un norte hacia los agentes económicos, ¿no? Pero digo, acá tenemos las dos funciones, cómo se complementan, la de producción y la de regulación, para obtener un determinado resultado.
¿sí? Y por último, la orientación estratégica, que me tomo unos minutos. ¿Cómo estamos de tiempo, Gonzalo? Estamos ahí, pero tenés unos minutos más. Sí, adelante. Recién estaba. ¿Les parece? ¿No? Estamos bien de tiempo, ¿no? Miro sus. Sí, estamos bien. Están todos atrapados, así que. Preguntémosle a Maya, a Eliana, a la jefa, a saber ahí qué orden bajan. No, Entusiasmado. denme Pulgar arriba. Adelante, adelante. unos minutitos más para no quedarme incompleto. Acá tenemos las tres funciones que vine exponiendo hasta ahora: la producción de bienes y servicios y de capital fijo, público; la distribución directa, que se expresa en prestaciones dinerarias; las regulaciones, que son medidas de políticas, todo tendiente a obtener determinados resultados y determinados impactos. Pero arriba tenemos esta otra función que condiciona toda la política, que es lo que llamamos la función de orientación estratégica. Acá yo lo que quiero decirles es lo siguiente: estas tres primeras funciones que yo expuse son funciones que están claramente asentadas en una lógica medio-fines, que permiten, digamos, un abordaje más técnico, hasta una desviación tecnocrática, si se quiere, para caracterizar a las políticas públicas a través de estas acciones. Pero voy a citar a un autor de origen italiano, pero americano, de análisis de políticas públicas, que se llama, tiene estos nombres tanos que son fabulosos, se llama Giandomenico Maglione, que él decía algo que los políticos saben con mucha certeza y que frecuentemente los economistas y los cientistas sociales suelen olvidar con frecuencia. La política pública está hecha de palabras. En general, y en un grado muy importante, las políticas públicas están hechas de palabras. Entonces, él decía, la argumentación y el discurso de las políticas públicas son tan importantes como los bienes y servicios que prestan, las regulaciones que caracterizan a las políticas. Y en base a eso, él dice, bueno, hay algunas acciones que quienes trabajan en políticas públicas tienen que asumir, y que son indispensables para cualquier política pública. Yo la sintetizo de esa manera. No todo lo que está ahí lo dice Maglione, pero un poco está inspirado en él, ¿no? Toda política pública tiene un trabajo de análisis y sistematización, de generación de argumentos y de defensa, de persuasión, que no siempre se hace ex ante. Esto para mis colegas de planificación, ¿no? Yo, reflexionando sobre esto, hasta estoy entusiasmado con empezar a hablar de una planificación ex post. Porque muchas veces la planificación consiste en descubrir la lógica y la racionalidad que está por detrás de muchas medidas de política que se van tomando en el fragor de la producción de una política pública. Muchas veces el analista de política o el planificador actúa mirando hacia atrás más que hacia adelante, tratando de encontrar la racionalidad que está detrás de las acciones que se están haciendo para transformar eso en un sentido que me permita proyectarme hacia el futuro. Y en general, eso está vinculado a la argumentación y a la defensa de una política pública. Eso se ve cuando se discuten las políticas públicas, cuando se discuten las políticas públicas con otros actores, con actores sociales, ¿no? ¿Y eso qué tiene por resultado? Por output. Bueno, va definiendo la direccionalidad de la política pública, va ampliando el campo de gobernabilidad de esa política pública, lo que es posible y lo que no es posible, y va construyendo la legitimidad de la política. Es tan importante que, después podemos ver ejemplos, pero yo sostengo que muchas políticas públicas están hechas exclusivamente de esto, de la creación de sentido, ¿no? de la argumentación. Entonces, esto es algo fundamental. Teniendo en cuenta esto, entonces, un comentario más. Cuando uno mira este mapa que yo les ponía recién, lo que está acá recuadrado con rojo es lo que sería estrictamente el campo presupuestario. Porque en general las regulaciones tienen muy poco peso en el presupuesto, por lo menos en el presupuesto de egresos, en el presupuesto de gasto. Puede ser que tenga un costo fiscal, un costo impositivo, como puede tener una exención impositiva, pero
en términos de presupuesto de gasto, en general las regulaciones son normas que las discuten y las establecen gente que ya está financiada en el marco de los programas de un organismo, pero fundamentalmente lo que se expresa en el presupuesto son la producción de bienes y servicios, la inversión pública, las prestaciones dinerarias, ¿no? Y en base a esto yo digo ahora, si yo tuviera que hacer un corte sincrónico en una política para ver cómo se compone una política pública, no el proceso de producción de la política, sino lo que contiene una política pública, la configuración de una política pública, yo podría decir que, por un lado, hay un perfil de intervención que se define sobre el problema público, que está compuesto por el perfil de las prestaciones dinerarias, la distribución directa, y un perfil de inversión, ¿sí? Por otro lado, hay un campo de efectos, que son los resultados y los impactos que pueden ser esperados, no esperados, conocidos, no conocidos. Y además de eso, hay podríamos hablar de un perfil político estratégico de la política pública que tiene que ver con la orientación estratégica, el campo de gobernabilidad, la legitimidad, y estos tres campos componen el perfil general de una política pública. De forma tal de que si yo tengo que analizar una política pública, a los efectos de analizar, o a los efectos de empezar a intervenir en planificar transformaciones de esa política, yo tendría que estar pensando en esta foto, en cómo yo caracterizo una política pública, tomando todos estos elementos, teniendo este tipo de fotografía, que como ustedes ven ya a esta altura del partido, es mucho más complejo que la cadena de valor público, como lo veíamos en su formulación original, ¿sí? Y por último, esto hay que cruzarlo por los niveles de gobierno, ¿no? Si ahora la cadena de valor público, para volver a esa enunciación, tuviera esta forma, ¿no? Regulaciones, bienes y servicios, prestaciones dinerarias, inversión pública, lo que tenemos que decir es que esto en realidad, estos procesos de agregación de valor público, se despliegan en los tres niveles de gobierno, ¿no? Porque en general lo que los ministerios, por ejemplo, del nivel de la Administración Pública Nacional realizan, frecuentemente suelen ser inputs en los procesos de producción de políticas públicas del nivel provincial, ¿no? Y lo mismo con el nivel municipal. Por supuesto, uno puede encontrar toda serie de irregularidades en este gráfico o de excepciones, ¿no? Hay muchas veces que la administración pública, el gobierno nacional, actúa directamente sobre los municipios, etcétera, ¿no? Pero lo único que me interesaría que quede claro en esto es que los procesos de agregación de valor se distribuyen en los distintos niveles de gobierno hasta que finalmente las últimas expresiones de la creación de valor público se dan en el propio territorio del país. Bueno, voy a cortar por acá para ver si podemos dar lugar a algunas preguntas o algunas discusiones o ejemplos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Excelente la presentación, muy claro como siempre. Por lo menos esa es mi percepción. Las caras que veo de todos parece que fuera lo mismo. Viste que la falta de la presencialidad te quita un poco esa posibilidad de percibir el clima, ¿no? O sea, pero bueno, aparentemente las sonrisas y las cabezas que mueven hacia un lado y del otro validan esto. Abrimos un espacio a preguntas, consultas, dudas que tengan, por favor. Cualquier tema que les parezca importante. Imagino que mientras Jorge Sotelo iba exponiendo, y a partir del trabajo que ya se estuvo haciendo además, han estado pensando o buscando relacionar todos estos conceptos con la particularidad de cómo bajar las políticas públicas en cada uno de sus organismos y cómo trabajarlo con el presupuesto por programas. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Caso, testigo, metafísica que no supieron cómo plasmar y que a partir de ahora dice, esto venía por este lado, algún... ¡Qué silencio! Ha sido evidentemente muy claro, Jorge. Tenés que esperar un poco, dejá que se genere la atención. Sí, no, yo espero, no tengo ningún tipo de apuro, pero... Mencionémoslos hasta que hable.
Yo no quiero mandar al frente a algunas jurisdicciones que estoy mirando, como el caso de María, que es del Ministerio de Salud Pública, con el caso de Gabriela, que es del Ministerio de Educación, también está el Puerto de Las Palmas. Así que, pero bueno, Mari siempre habla, no sé si María o Gabriela quieren decir algo. Acción compulsiva. Eso ya para romper un poco el silencio. A ver, salud, educación. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias Muy por, bien. De por nada. tomar la Gracias. bandera. Sí. Hemos recibido mucho de parte de Jorge, hace muchos años ya tuvimos la experiencia con él en la confección de justamente las matrices de impacto, resultados, producción física, así que lo que sí este año nos sirvió, esto de volver a tener la capacitación desde la SAP de romper estructuras y replantear un montón de cosas como lo veníamos trabajando. Así que estamos en todo un proceso, con lo de PPG también, con lo que es género, de que estamos haciendo un trabajo de reconstruir lo que veníamos teniendo, y para mí es súper productivo, digamos, justamente mientras estábamos escuchando, estábamos conversando con mi compañera sobre esta situación de todo este ejercicio que estamos desarrollando, así que para mí excelente. Gracias Muy por el bien, Gabriela. comentario. Un gusto. Ahí justo tocaste un tema. Ah, dale, Jorge, adelante, adelante, sí, sí. No, estoy... Ah, no, decía, ahí justo tocaste un tema, el tema de PPG, de presupuesto con perspectiva de género. Vieron que vienen como olas, como modas, como momentos, ¿no? Es un tema que se puso en vigencia, afortunadamente se puso en vigencia, pero es uno de los temas que pone en evidencia la absoluta necesidad de hacer lo que acaba de exponer, creo que yo claramente, Jorge Sotelo. Porque muchos organismos, provincias, municipios, dicen, bueno, quiero introducirme en el mundo de la perspectiva de género, del presupuesto con perspectiva de género, de las políticas con perspectiva de género llevadas al presupuesto con perspectiva de género. Entonces uno pregunta al pasar, bueno, pero vos estás trabajando con qué técnica, ¿estás aplicando presupuesto por programas? No, bueno, ya tenés un problema inicial. O sí, pero no lo hago tan bien. O aplicás la gestión pública orientada a resultados, ¿tenés identificada la cadena de valor correctamente? ¿Lo has trabajado? No, o sí en alguna medida. Esas respuestas que aparecen menores, cuando vos hablas de perspectiva de género o del presupuesto, estás orientando el presupuesto de alguna manera como herramienta de gestión y como producto del plan también, con todo lo que explicaba recién Jorge, a que dé respuesta a, por ejemplo, femicidios. Bueno, yo quisiera que disminuir la tasa de femicidios. Entonces vos ahí preguntás, bueno, pero ¿tenés precisión respecto de cuántos son los femicidios, en qué lugar ocurren? O sea, ¿cómo no lo voy a tener? Yo digo, guarda con eso, porque la marcha de Ni Una Menos, del 3 de junio del 2015, puso en evidencia que no había datos oficiales de los femicidios. Tanto es así que el 4 de junio del año 2015, la Corte Suprema de la Nación, no cualquier institución, dijo, uy, faltan estos datos. Obviamente el motivo por el cual se puso en evidencia fue una marcha multitudinaria. Pero, bueno, se puso en evidencia, tomó la posta y hoy tenemos ese registro. Y ese registro hoy nos muestra que los femicidios han aumentado. Entonces decir, bueno, a ver, este ejercicio que estamos nosotros haciendo en este momento, o esta reflexión, o este análisis profundo, justamente se trata de eso, es decir, no es solamente tener un dato ahí, primero a veces no lo tenés, con lo cual gran valor poner en evidencia la falta de ese dato, con lo cual te pone a, bueno, mejoremos la estadística, desarrollemos los datos, busquemos la información, mejoremos la captura de esos datos, la fuente, perfecto. Pero además después, ¿vos qué venís haciendo todos los años para evitar los femicidios? O para, antes del femicidio, para disminuir la cantidad de mujeres golpeadas o niños y niñas violadas y un montón de aspectos vinculados a la violencia de género en diferentes niveles sociales y edades diferentes y demás. Ahora digo, esa trazabilidad que parece un tema muy técnico, como decía al principio, parece algo extremadamente académico de un conjunto de profesores que en un laboratorio se pusieron a ver
cómo le podían complicar la vida a todos los que están trabajando en un organismo público. Y la verdad, como lo primero que dijo Jorge al pasar, se trata de modelos extremadamente sencillos, fáciles de comprender, fáciles de identificar. Lo complejo es que esos modelos te ponen en evidencia la falta o la inexistencia o la escasez de datos en cada uno de esos casilleros. Eso es lo complejo, lo verdaderamente complejo, porque eso implica instituciones, institutos, relaciones, acuerdos. En muchos casos se introducen problemas gremiales, funcionales. Entonces, ahí es donde está el problema verdadero, procesos burocráticos, exceso de repetición de procesos, duplicación de tareas, falta de integración. Entonces, no es que el presupuesto por programas o el presupuesto con perspectiva de género es algo muy difícil. Eso es, a ver, nos ponemos un rato de acuerdo y en un par de actividades todos lo comprendemos. ¿Cuándo se complicó? Recién agradezco el comentario de Gabriela, decía Jorge Sotelo estuvo con nosotros. ¿Y por qué Gabriela no se pudo implementar en tanto tiempo? Por estas cuestiones. O sea, no es porque Gabriela no lo comprendía, lo comprendió, como lo comprende ahora, como lo comprenden ustedes. El tema y el gran desafío es volver a tu oficina, volver a tu organismo, agarrar la hoja de papel, mirar ahí y decir, y esto, primero identificar lo que falta y cómo se consigue este dato. Creo que ahí está la construcción del dato es lo fundamental, es donde creo que nos pasa a todos, no sé, por ahí hay jurisdicciones que lo tienen al tema del género más así apropiado, digamos, pero en educación está haciendo algo nuevo. O sea, tal vez se toca como un contenido dentro de lo que es el desarrollo de las clases. Tenemos programas de, por ejemplo, de embarazo no intencional adolescente o lo que es educación sexual integral, que tocan la temática. Pero es un tema tan delicado socialmente que por ahí cuesta mucho. Y estamos trabajando en armar líneas de base para datos que realmente muestren cosas verdaderas, no escribir por escribir cualquier cosa, digamos que además después no podamos sostener. Eso es algo a lo que mayormente apuntamos nosotros. Sí, hay un comentario, Gonzalo, y teniendo en cuenta el aporte de Gabriela, todo esto es como el esqueleto de una política, ¿no? Es la parte fría de la política, ¿no? Es decir, una política se compone de estas cosas. Ahora, después, lo otro extremadamente importante tiene que ver con la construcción de viabilidad de la política, es decir, tiene que ver con la construcción de capacidades estatales, ¿sí? Entonces, a veces el problema es el dato. Si uno tiene conceptualmente claro el dato, son las fuentes. A veces hay un problema que es algo que es un déficit en todas nuestras administraciones que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de registro administrativo, ¿no? Nosotros muchas veces llegamos a tener una buena información financiera, pero la información de producción pública en nuestros registros administrativos, nuestros registros son malos, o no están sistematizados, no son sistemas, o tienen en el caso de educación y de salud, hay problemas de sobreregistro o de subregistros, ¿no? Y eso que estamos hablando de dos sectores que están muy avanzados en términos de registro administrativo por la naturaleza de su prestación, digamos, ¿no? Y otras veces los condicionamientos y las capacidades estatales tienen que estar más fuertes en las partes de orientación estratégica. Por ejemplo, el caso de género y el caso, por ejemplo, de la ESI, lo que nos muestra en realidad es que tenemos mucho para construir en el campo de la función de orientación estratégica, de argumentación, de persuasión, ¿no? de incidencia, digamos, en la opinión pública. Porque nosotros podemos llegar a tener muy claro lo que hay que hacer, podemos tener hasta buenos registros administrativos, lo que sea, pero muy probablemente si nosotros no accionamos en ese campo, vamos a seguir teniendo una o dos escuelas que implementan ESI y no el conjunto de ellas, digamos, ¿no? Entonces, cada política requiere el fortalecimiento de un tipo particular de capacidad estatal. Eso sería la parte, digamos, más interesante y más fluida de la política pública. Hasta ahora lo que tenemos es solamente un esqueleto de qué componentes tiene, digamos. Que está bien que lo tengamos en cuenta porque tenemos que ser rigurosos en eso. Pero la tarea es compleja realmente.
Si me permitís, la verdad que me pareció muy interesante lo que planteas acerca de lo que es el efecto reticular. Yo me sentía muy identificada, pertenezco al sector salud, y la verdad que coincidía totalmente ese esquema que presentabas de los productos, que muchos productos intermedios, hay una trama, una red que nos van a llevar a un producto terminal, ¿no? Y así también los resultados. Me apasionaba, realmente me apasionó el tema, así que muy aplicable. Sí, 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 totalmente. Así que muchas gracias. Gracias, María. Está sin audio, Gonzalo. Disculpen, corto porque como estoy en mi casa sabrán que, bueno, yo tengo hijos que dan vueltas por aquí y no quería que se esté en el ruido de los efectos de eso. Damos por terminada la actividad, si están de acuerdo, si no hay más preguntas, no hay consultas, reflexiones. Bueno, espero, gracias Jorge, le agradezco a Jorge Sotelo en nombre de la SAP, del gobierno de la provincia de Chaco también, junto a Eliana, le agradezco a Eliana la participación, a Eliana Oviedo, la subsecretaria de Presupuesto, obviamente a la ministra de Planificación y Economía, Maya, que ha participado de toda la actividad y le ha dado el apoyo estructural y político, que es, como dije de entrada, fundamental para que todo esto funcione. Así que bueno, esperemos que esta haya sido otro granito de arena que contribuya. Bueno, ahí María confesó que estaba entusiasmada, así que ya lograr el entusiasmo no es poco con este tipo de temas tan duros. Así que bueno, gracias a todos por participar. Les recuerdo que la próxima reunión de este ciclo es el jueves próximo. Vamos a tratar el tema de obras públicas con con la profesora Lizzie Haines, que obviamente vamos a tocar la parte complicada, no hacer un relato normativo, sino justamente hablar de las debilidades, las complicaciones, los problemas habituales y cuáles serían los caminos, las formas de instrumentar soluciones alternativas en cada uno de esos casos. Así que bueno, los esperamos en la próxima y obviamente todos aquellos que quieran participar, recuerden que son charlas abiertas, así que sumen y propongan los que quieran. El próximo jueves, 26 de noviembre, será la próxima conferencia. Eliana, no sé si querés agregar algún tema más. No, agradecerles de mi parte la convocatoria y la participación. Desde ya, bueno, Jorge, un gusto como siempre escucharte. La verdad que esto es un tema que nada, podríamos seguir horas. Es más, estuvimos 4 meses trabajando sobre indicadores y presupuesto como por resultados, programas de resultados. Lo estamos trabajando, es algo que sirve para la gestión y el accionar político de cada una de las jurisdicciones. Lo que sí hay que fortalecer, obviamente, las áreas sustantivas, la parte de datos, y bueno, con la implementación, cuando nosotros trabajamos en el principio de año con Gonzalo, era sí o sí, teníamos que hacer un curso intensivo, no solamente de dar la parte teórica, que ya lo conocían, sino también la práctica misma. Entonces, trabajar con cada una de las jurisdicciones, ir a hacer devoluciones en cada uno de los avances o de las capacitaciones que iban teniendo, y con lo de PPG, con el Ministerio de Mujer, Diversidad y Género, también fue la misma temática y también nos encontramos con esas dificultades, como decía Gabriela, de que hay las áreas de estadísticas sustantivas no poseen esa cantidad de datos y hay que reformular y ver de dónde podemos sacar para mejorar los indicadores y bueno, y los efectos que tiene lo mismo. Así que bueno, desde ya muy agradecida, nos encontramos el próximo martes o jueves, me parece que es el martes. A ver, no, el martes 24 no, es el jueves, a ver. Disculpen, ahora me dejaste... Me quedé con la duda, pero bueno, puede ser, no sé. No, creo que no. Me parece que era muy cerca de verdad, del fin de semana largo y quedamos para el jueves, así que es el jueves. El jueves que viene estamos... Habíamos pensado hacer el martes, pero claro, ahí está la confusión, quedamos el jueves que viene, sí. El jueves que viene, sí. Todo el tema de las experiencias internacionales en materia de presupuesto con perspectiva de género y políticas orientadas a la perspectiva de género, se desarrollará el 1 de diciembre. Eso sí es el martes 1 de diciembre. Así que bueno,
igual les va a llegar por correo, los van a informar Sí, seguramente, así que no hay problema. Bueno, gracias a todos, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso a toda la gente, las caras conocidas que estoy viendo. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y bueno, al resto de la gente que algunas veces no hemos visto por ahí. Muy bien, Jorge, gracias.